Bravo, bravo, caballeros. Muchas gracias por la visita. Un privilegio tenerlos con nosotros a Rubén Darío Lobo Martínez y el maestro Luis Álvarez. Ellos van a estar reuniéndose en este tipo de show. Para nosotros fue como un momento íntimo, hermoso, y esto es lo que van a estar haciendo en el Teatro Municipal. ¿Es correcto? Sí, es correcto, gracias. Antes que nada, para demostrarle a nuestro querido chef que es la verdad, la música va con la comida. Esta música es especial para... Y para Edu, que es un gran fanático de la música que hacen ustedes, por sobre todas las cosas. Bueno, este es un show que se llama Íntimo, que vamos a realizar. Porque nosotros no tenemos intimidad, ¿no? No, nadie lo diría. Que no vaya por ese lado. La intimidad va solamente en la música. Ni osaría preguntar algo por el estilo. No. La música, ¿verdad? El miércoles 22 de enero en el Teatro Municipal, el show Íntimo, tocando este tipo de temas increíbles, temas inolvidables que marcaron nos marcó a nosotros los músicos especialmente, ¿verdad? Ciertamente, esta canción la hacía famosa la señora Judy Garland, sí, en El Mago de Oz. Bellísima, bellísima interpretación. Y oída de esta manera también es enternecedora, ciertamente muy especial. ¿Cómo fue el proceso de escoger las canciones que van a estar presentando? Luis es un tipo realmente especial. Tengo una amistad con él de más de 35 años. Creo que nacimos juntos, pero con una diferencia de unos 10 años. Él es mucho mayor que yo. Ok. Y bueno, siempre estuve tocando con Luis. Estos últimos años de mi vida he dedicado prácticamente solo a tocar con él, su grupo, unos grupos que se llama Don Lorenzo's Band, y o los Álvarez, y todos los eventos que hace Luis. Se me ocurrió como un deseo casi incontenible el hecho de hacer un concierto con Luis. Y se dio hace unos días, le puse contra la pared y le dije, no podemos pasar el 2014 sin que me dejes el gusto. Te di el gusto toda la vida, le dije. Muy bien. Ahora quiero que vos me dejes el gusto a mí. Y eso fue un sábado y el lunes me llamó, ya tenía la fecha, tenía el lugar, ya tenía el Steinway del Congreso, todo. ¡Qué ya lujo! Tenía Luis. Van a tocar el Steinway del Congreso. Sí, así fantástico. Así Ahora, ese tipo de privilegios que se dan los músicos y de gustos que se dan los músicos nos benefician a nosotros los fanáticos porque vamos a poder disfrutar de muy buena música. ¿Cuántas canciones van a estar interpretando? Y hasta ahora no sabemos porque recién acabamos de ingresar otro tema. Esta, Somewhere Over the Rainbow. No. ¿O cuál? No. ¿Van a probarla acá? ¿Debo irme? Excelente. Bueno, te quiero contar algo. Luis va a empezar a poner el reloj de los ajedrecistas. ¿Conoces ese reloj? Sí. Bueno, él tiene un reloj para que yo no hable tanto. Maestro, usted puede hablar todo lo que quiera. Le diste en el clavo, sin ser del campo de la música, le diste en el ojo. Te digo por qué. Esta interacción es lo que vamos a tener con el público. De repente la gente va a pensar que estamos en la sala de su casa, solamente rodeado de él, su esposa, algunos que otros invitados, y ese es el ambiente que queremos lograr. Por eso esa es interacción. Íntimo, por eso es íntimo. Por eso se llama íntimo. Nunca mejor llamado, definitivamente. Sí, íntimo desde el momento que la gente te pida una canción, no importa que lo toquemos bien o regular o mal. La gente podrá pedir sus canciones entonces. Por supuesto. Bueno, ustedes ya empezaron a tocar la mía, así que es como que me leyeron la mente. De igual forma van a tocar una pieza completa ahora, pero antes hagamos nuevamente la invitación para el show dentro de una semana exactamente. Exactamente. Sí. Miércoles 22, Teatro Municipal, el show Íntimo, Lobo Martínez piano, Luis Álvarez violín. Las entradas en venta en Red UTS y el Teatro Municipal. Y los esperamos a todos. Absolutamente, va a ser fantástico realmente. ¿A partir de qué hora arranca el show? 20, 30 horas. 20 y 30 horas, puntualmente. Con mentiras. Siempre se atrasa 15 minutos. Un poquito, puede ser el privilegio de los artistas. Los fanáticos tenemos que llegar a tiempo para asegurar un buen lugar. La Red UTS entonces, donde van a encontrar las entradas para este fantástico show y también en boletería del Teatro Municipal. Yo los dejo con los caballeros que van a hacer palomita blanca, ¿correcto? Perfecto. Gracias.
Thank you.